2:47 p.m., 18 de marzo de 1945. Las manos temblorosas del Hauptmann Hans Waldmann se aferraban a la palanca de control de su Messerschmitt Me 109G, mientras tomaba tierra en la pista marcada por las cicatrices de la base aérea de Lechfeld, justo a las afueras de Múnich. El motor tosió una vez, 2 veces, y luego silencio. El tipo de silencio que sigue a un trauma. El personal de tierra corrió hacia su aeronave, esperando la rutina habitual posterior a la misión. Revisión de combustible, conteo de municiones, evaluación de daños, pero Waldmann no se movió. Durante 47 segundos, permaneció congelado en la cabina, mirando a la nada. Cuando finalmente descendió, los mecánicos notaron que su traje de vuelo estaba empapado en sudor, a pesar de la temperatura casi helada a 25.000 pies. Pasó junto al oficial de información sin decir una palabra. Pasó la sala de operaciones, directo a la oficina del comandante. Lo que sucedió después quedaría documentado en un informe de inteligencia aliado clasificado, descubierto en 2003, 73 páginas de testimonio que revelaron no solo lo que los P-51 Mustangs estadounidenses podían hacer, sino lo que les hicieron a los hombres que los enfrentaron. Hans Waldmann acababa de ver morir a 3 de sus compañeros de ala en 8 minutos y había decidido, allí mismo, a las 2:47 p.m., en una fría tarde de marzo, que nunca más volvería a volar en combate. Necesitas entender algo sobre Hans Waldmann antes de que sigamos adelante. Este no era un recluta novato tomando una decisión de pánico después de su primer encuentro en combate. Waldmann era un veterano de 12 años de la Luftwaffe. Había volado desde 1933, sobrevivido a la batalla de Inglaterra, al frente oriental, al norte de África, a Sicilia. 47 victorias confirmadas. La cruz de caballero con hojas de roble colgaba de su cuello. Era exactamente el tipo de piloto que Alemania necesitaba desesperadamente en marzo de 1945. Y se marchó. La historia de lo que sucedió en esos 8 minutos sobre Baviera revela algo que cambió la guerra aérea para siempre. No se trataba solo de la superioridad tecnológica estadounidense, se trataba del momento en que los pilotos alemanes experimentados se dieron cuenta de que ninguna cantidad de habilidad, coraje o determinación podía superar lo que los Estados Unidos habían construido. Permítanme llevarlos de vuelta a la mañana del 18 de marzo de 1945. La reunión informativa fue a las 6:15 a.m. El mayor Wilhelm Herget, comandante del escuadrón, estaba de pie frente a un mapa de pared cubierto de marcas rojas. Cada marca representaba una formación de bombarderos estadounidenses que había penetrado el espacio aéreo alemán en las 72 horas anteriores. Había tantas marcas que el mapa parecía tener sarampión. La voz de Herget era firme, pero todos en esa sala podían escuchar el agotamiento subyacente. 400 B-17 Flying Fortresses y B-24 Liberators, apuntando a las estaciones de tren de Múnich y las instalaciones restantes de producción de aviones en Augsburgo. Hora prevista sobre el objetivo, 1:30 p.m. Escolta, P-51. Mustangs del 357 o Grupo de Caza, 8 Fuerza Aérea. La sala quedó en silencio ante esa última parte. P-51 Mustangs. Para marzo de 1945, esa designación conllevaba un peso psicológico que es difícil de entender hoy. Imaginen que les dicen que están a punto de enfrentarse a un oponente que es más rápido que ustedes, que asciende mejor que ustedes, que gira más cerrado que ustedes, que tiene más potencia de fuego que ustedes y que puede permanecer en el aire 3 veces más tiempo que ustedes. Un oponente
que ha derribado a 9 de sus compañeros solo en la última semana. Un oponente que parece aparecer de la nada y desaparecer en la nada. Eso era el P-51 Mustang para los pilotos alemanes a principios de 1945. Waldmann se sentó en la última fila con sus 3 compañeros de ala: Klaus Meyer, 23 años, de Hamburgo, 71 misiones; Otto Becker, 19, de un pequeño pueblo agrícola cerca de Dresde. Su padre había sido asesinado por bombas aliadas 3 meses antes. Y Dieter Schmidt, 26, recién casado. Su esposa con 6 meses de embarazo en Stuttgart. 4 pilotos, 4 Me-109Gs. Hora de despegue inmediato, 1:15 p.m. El Messerschmitt Me-109G, conocido por los pilotos aliados como el Gustav, era el caballo de batalla de la Luftwaffe en 1945. No era un mal avión. En 1941 había sido uno de los mejores cazas del mundo. Pero esto era 1945. El Gustav que Waldmann voló ese día había sido construido en una fábrica subterránea por trabajo forzado. El control de calidad era una broma. El motor Daimler-Benz DB605 había visto días mejores. Velocidad máxima, 387 millas por hora a una altitud óptima. Radio de combate, tal vez 200 millas si tenía suerte. Armamento, un cañón de 30 milímetros a través del buje de la hélice, 2 ametralladoras de 13 mm sobre el capó. Sobre el papel, el Me-109G parecía competitivo. Sobre el papel no significa mucho a 25.000 pies cuando 4 P-51 Mustangs salen gritando desde el sol. El P-51D Mustang estadounidense que Waldmann enfrentaría esa tarde representaba algo que los ingenieros nazis habían intentado y no habían logrado replicar: la síntesis perfecta de potencia, alcance y agilidad. Impulsado por el motor Packard Pio 1650 Merlin, una copia con licencia del Rolls-Royce Merlin británico, construido en fábricas estadounidenses. El P-51D producía 1.695 caballos de fuerza, velocidad máxima, 437 millas por hora. 50 millas por hora más rápido que el Me-109G. Radio de combate con tanques de combustible externos, 1.650 millas. Eso significaba que un P-51 podía volar desde Inglaterra hasta Berlín, luchar durante 20 minutos sobre el objetivo y volar de regreso a Inglaterra. El Me-109G apenas podía llegar desde Múnich hasta la frontera suiza y regresar. Pero la velocidad y el alcance no fueron lo que quebró a los pilotos alemanes. Fue la invisibilidad, 1:18 p.m. 4 Me-109Gs despegaron de la base aérea de Lechfeld y ascendieron con fuerza hacia la corriente de bombarderos que se aproximaba. Waldmann lideró la formación en un giro de ascenso poco profundo, ganando altitud tan rápido como lo permitía el motor DB605 en apuros, a 15.000 pies. Los divisó. Estelas de condensación. Cientos de estelas de condensación que se extendían por el cielo como líneas de tiza dibujadas por una mano gigante. Los bombarderos estaban a 23.000 pies. Todavía a 15 minutos de Múnich. La doctrina estándar de la Luftwaffe en marzo de 1945 era simple: ascender por encima de los bombarderos, lanzarse a través de la escolta, hacer una pasada de tiro y salir pitando, sin combates aéreos, sin heroicidades, una pasada. El Me-109G no tenía combustible para nada más elaborado. Los compañeros de ala de Waldmann se mantuvieron cerca. Habían volado juntos durante 7 meses. Se conocían los movimientos del otro. Confiaban el uno en el otro. Meyer volaba en su ala derecha. Becker y Schmidt cubrían la izquierda y la retaguardia, a 22.000 pies. Waldmann comenzó su giro hacia la posición de ataque. Había hecho esto cientos de veces. Acelerar a fondo, bajar el morro, aumentar la velocidad.
La formación de bombarderos se hizo más grande en su parabrisas. Podía ver a los artilleros de cintura rastreando su aproximación. Las trazadoras comenzaron a alcanzarlo. Arcos de luz perezosos que parecían lentos hasta que recordabas que se movían a 2800 pies por segundo. 2:34 p.m. Waldman posicionó su formación para el ataque. Había hecho esto cientos de veces. Acelerar a fondo, bajar el morro, ganar velocidad. La formación de bombarderos se hacía más grande en su parabrisas. Él podía ver a los artilleros de cintura siguiendo su aproximación. Las balas trazadoras comenzaron a alcanzarlo. Arcos perezosos de luz que parecían lentos hasta que recordabas que se movían a 2800 pies por segundo. Estaba a 3 segundos del alcance de fuego, cuando la voz de Otto Becker crepitó por la radio. Mustangs, alto a la derecha. Waldman giró la cabeza bruscamente a la derecha. Nada. Cielo vacío. ¿Dónde demonios? Entonces los vio. 4 P-51 Mustangs en un picado superficial, saliendo de un banco de nubes que no había estado allí 10 segundos antes. Ventaja de altitud, ventaja de velocidad, ventaja de posición, todo. Waldman tenía tal vez 2 segundos para decidir. Comprometerse con el ataque al bombardero y llevar a los Mustangs en su cola, o retirarse e intentar pelear. Ninguna opción era buena. Eligió la supervivencia, se apartó hacia la izquierda, metiendo al Me-109G en un giro ascendente brusco, intentando ganar altitud y velocidad simultáneamente. El motor gritó. El fuselaje tembló. Su visión se tornó gris en los bordes por la fuerza G. Meyer y Schmidt lo siguieron en el giro. Becker dudó por medio segundo, quizás pensando que aún podía disparar al bombardero. Ese medio segundo lo mató. El piloto líder del P-51, el teniente Jaime Bustamante del 357 Grupo de Caza, 364 Escuadrón de Caza, había comenzado su picado 8 segundos antes. Había divisado la formación de Waldman cuando aún estaban a 18.000 pies, ascendiendo lentamente, predeciblemente. Bustamante tenía altitud, tenía velocidad y tenía 6 ametralladoras Browning M2 de calibre 50, cada una cargada con 1.880 cartuchos de munición. Peso total del fuego, 450 disparos por segundo. El avión de Bustamante se lanzó en picado a través de 23.000 pies, a 460 millas por hora. Su compañero de ala, el capitán Ricardo Campos, permaneció enganchado a su ala derecha, igualando cada movimiento. 2 P-51 más se separaron ampliamente, preparándose para cortar cualquier ruta de escape que la formación de Waldman pudiera tomar. Esto era lo que los pilotos de P-51 llamaban un rebote. Ventaja de altitud, ventaja de velocidad, ventaja numérica. El rebote fue de libro. También fue una ejecución. Becker se dio cuenta de su error y giró bruscamente a la derecha, intentando entrar en el ataque. El Me-109G respondió con lentitud, a 22.000 pies. El aire enrarecido hizo que cada entrada de control se sintiera como moverse a través de melaza. El giro de Becker fue 3 grados demasiado superficial. Bustamante ajustó su ángulo de picado en 2 grados y apretó el gatillo. 6 chorros de balas de calibre 50 convergieron en el avión de Becker. Las primeras balas golpearon la raíz del ala izquierda. La piel de aluminio se despegó como papel. La segunda ráfaga subió por el fuselaje, destrozando la cabina. La tercera ráfaga golpeó el motor. El motor Daimler-Benz DB605 explotó. Desde la perspectiva de Waldman, el avión de Becker simplemente se desintegró. En un momento estaba allí, girando a la derecha,
Al siguiente momento era una nube de escombros y llamas cayendo hacia la tierra de abajo, sin paracaídas, sin tiempo. Becker tenía 19 años. Había estado volando en combate durante 6 meses, todo el enfrentamiento. Desde el primer contacto hasta la muerte de Becker, tomó 4 segundos. Meyer lo vio suceder. Se apartó más bruscamente hacia la izquierda, intentando quedarse con Waldman. Schmid ya había invertido, alejándose en picado de la pelea, intentando ganar velocidad, táctica de evasión estándar, picar, aumentar la velocidad, alejarse de la amenaza. El Me-109G era bueno en un picado, no tan bueno como un P-51, pero lo suficientemente bueno como para quizás crear algo de separación. Campos, el compañero de ala de Bustamante, rodó invertido y tiró hacia arriba, siguiendo el picado de Schmidt. El P-51D tenía una ventaja significativa que el Me-109G no podía igualar: fuerza estructural. El fuselaje del Mustang podía soportar picados que destrozarían un Me-109. Campos empujó su avión más allá de las 500 millas por hora, acercándose a Schmidt como un halcón a una paloma. Schmidt lo vio venir. Empujó el picado más pronunciado, tirando de 6 Gs, luego 7. El fuselaje del Me-109 gimió. Las luces de advertencia parpadearon en el panel de instrumentos. Schmidt las ignoró. Tenía que extenderse. Tenía que escapar. Tenía que... Campos disparó desde 400 yardas, demasiado lejos para un disparo preciso, pero no estaba intentando ser preciso. Estaba intentando infundir miedo. Las balas de calibre 50 pasaron zumbando junto a la cabina de Schmidt, lo suficientemente cerca como para que Schmidt pudiera verlas, lo suficientemente cerca como para que el impacto psicológico fuera peor que un impacto directo. Schmidt entró en pánico. Salió del picado demasiado pronto, perdiendo velocidad, intentando girar de regreso hacia territorio amigo. Era exactamente lo que Campos quería que hiciera. El P-51 tenía ventaja de energía, ventaja de altitud y ahora ventaja de posición. Campos levantó la nariz, dirigió el giro en 3 grados y disparó de nuevo. Esta ráfaga acertó. El ala derecha de Schmidt se plegó hacia arriba en un ángulo de 90 grados. El avión giró bruscamente 2 veces y entró en un giro plano, a 18.000 pies. Schmidt finalmente abrió la cabina y se lanzó. Su paracaídas se desplegó a 14.000 pies. Sobreviviría al salto, no sobreviviría a las heridas. Schmidt murió en un hospital de campaña 6 horas después. Su esposa recibió la notificación 3 días después de eso. Su hija nació en junio. Schmidt nunca supo si era niño o niña. 2 compañeros de ala perdidos en 90 segundos. Waldman y Meyer estaban solos ahora, 24.000 pies sobre Baviera, con 4 P-51 Mustangs cazándolos. La corriente de bombarderos siguió adelante, intacta. La misión continuaría. Las bombas caerían sobre Múnich. Y Waldman tenía una elección que realmente no era una elección en absoluto. Podía huir o podía morir. La voz de Meyer en la radio. ¿Dónde están? Waldman escaneó el cielo. Los P-51 habían desaparecido de nuevo. Esa era la cuestión con los Mustangs. No te perseguían, se posicionaban, esperaban, elegían el momento en que eras más vulnerable y entonces atacaban. Waldman se niveló a 25.000 pies y giró hacia el suroeste, hacia el lago Constanza y la Suiza neutral. No estaba planeando cruzar la frontera, solo necesitaba distancia, necesitaba tiempo para pensar, necesitaba que los P-51 interrumpieran la persecución. No se detuvieron. Bustamante y Campos habían ascendido de nuevo a 27.000 pies
y estaban rastreando la formación de Waldman desde arriba y detrás, perfectamente posicionados en su punto ciego. Los otros dos P-51 se habían separado ampliamente, uno alto, uno bajo, creando una caja sin salidas. Esta era la doctrina de combate perfeccionada. Esto era para lo que los pilotos estadounidenses se entrenaban cada día en 1944 y 1945. Trabajo en equipo, posición, paciencia. 2:41 p.m. 6 minutos desde el contacto inicial. Waldman estaba 11 millas al suroeste de Múnich, en dirección a los Alpes. Su indicador de combustible mostraba 32 minutos de tiempo de vuelo restante. No era suficiente para regresar a Lechfeld. Tendría que aterrizar en un campo avanzado. Repostar y luego Bustamante decidió que era el momento. Los 4 P-51 se lanzaron en picado simultáneamente. 2 desde arriba, 2 desde los flancos, coordinados perfectamente. Meyer los vio primero, gritó por la radio. La cabeza de Waldman giró bruscamente a la izquierda, luego a la derecha, luego hacia arriba. Estaban en todas partes, 4 direcciones a la vez, sin ruta de escape, sin contramaniobra, solo ejecución. Meyer se apartó hacia la derecha, hacia la amenaza más cercana. Fue el movimiento incorrecto. Cuando estás superado en número de 4-2 y tienen ventaja de energía, no hay movimientos correctos, solo hay movimientos que retrasan lo inevitable. El turno de Meyer lo colocó directamente en la mira del P-51 que volaba bajo, piloteado por el subteniente Thomas Walsh, un muchacho de 21 años de Boston que llevaba 8 semanas en el teatro de operaciones. Walsh nunca había derribado un avión enemigo antes. Su oficial de entrenamiento allá en Florida le había dicho: cuando tengas el disparo, tómalo. No pienses, no dudes, simplemente aprieta el gatillo y cuenta los impactos. Walsh apretó el gatillo. Los 6 cañones calibre 50 rugieron. La primera ráfaga falló. La segunda ráfaga impactó el ala derecha del Me-109 de Meyer, arrancando el alerón. La tercera ráfaga impactó el motor. La cuarta ráfaga impactó la cabina. Klaus Meyer, 23 años de edad, de Hamburgo. 71 misiones voladas. Murió instantáneamente. Su Me-109G continuó volando durante otros 12 segundos. Solo por inercia, antes de que el ala derecha se doblara y el avión cayera en un giro incontrolable, sin paracaídas, sin últimas palabras. Simplemente se fue. Waldman lo vio suceder. No tuvo tiempo de procesarlo. Los 3 compañeros de ala muertos en 8 minutos. Ahora tenía a Browning en su cola, acercándose rápidamente. Podía ver el Mustang en su espejo retrovisor, creciendo. El piloto estadounidense ni siquiera se estaba apresurando, solo acercándose, metódico, profesional, inevitable. Waldman tenía 2 opciones: luchar y morir, o rendirse y vivir. Inclinó su avión 90 grados hacia la derecha, exponiendo su vientre a los cañones de Browning, la señal universal de rendición en el combate aéreo. Luego bajó la nariz, alejándose en picada de la pelea. Dirigiéndose al aeródromo alemán más cercano a máxima velocidad, Browning no disparó. Siguió a Waldman hasta los 12.000 pies, manteniendo una posición perfecta en su cola, con los cañones armados, el dedo en el gatillo. Si Waldman hubiera hecho un movimiento en falso, mostrado alguna señal de agresión, Browning lo habría derribado. Pero Waldman no hizo un movimiento en falso. Voló recto y nivelado, con el acelerador reducido, hacia la base aérea de Lechfeld. Browning lo escoltó hasta los límites del aeródromo. Luego se separó y ascendió de nuevo a la altitud para reunirse con su escuadrón.
Todo el enfrentamiento había durado 8 minutos y 23 segundos. 3 Me-109 destruidos. A uno se le permitió regresar a casa. La corriente de bombarderos continuó hacia Múnich. Los 400 bombarderos lanzaron sus cargas. Los patios ferroviarios fueron destruidos. 2 fábricas de aviones quedaron inoperables. Pérdidas totales estadounidenses: 2 B-17 por fuego antiaéreo, 0 por cazas enemigos. Los P-51 Mustangs del 357 Grupo de Cazas aterrizaron de vuelta en Inglaterra a las 5:47 p.m. Se sirvió cerveza en el club de oficiales. A Browning se le acreditaron 2 derribos. Walsh obtuvo el primero. Peterson obtuvo 1 dañado. Y en la base aérea de Lechfeld, a las 2:47 p.m., Hans Waldmann apagó su motor, salió de su cabina y caminó hacia la oficina del comandante. El interrogatorio duró 3 horas. La transcripción clasificada tiene 73 páginas, pero el núcleo del testimonio de Waldmann puede resumirse en 2 párrafos. Dijo que el P-51 Mustang había hecho que el combate aéreo fuera imposible de ganar para la Fuerza Aérea Alemana. No difícil, no desafiante, imposible de ganar. Dijo que ninguna cantidad de entrenamiento, habilidad o coraje podía compensar la superioridad técnica de los aviones estadounidenses. Y la doctrina táctica de los pilotos estadounidenses. Dijo que cada vez que se había enfrentado a los P-51, había sobrevivido por suerte, no por habilidad, y la suerte se acaba. Dijo que no pediría a sus pilotos que murieran por una causa perdida. Se quitó su cruz de caballero, la colocó en el escritorio del comandante y solicitó la reasignación inmediata a tareas en tierra. Tenía 32 años, tenía 47 derribos confirmados y había terminado. El comandante Oberst Heinrich Bauer aceptó la decisión de Waldmann. No tenía otra opción. Para marzo de 1945, la moral de los pilotos era tan baja que obligar a los aviadores experimentados a volar misiones de combate era contraproducente. O desertaban, se rendían o se hacían matar por parálisis psicológica en combate. Era mejor reasignarlos a tareas de entrenamiento o roles administrativos y concentrar los recursos en los pocos pilotos que aún creían que la victoria era posible. Waldmann pasó el resto de la guerra entrenando a nuevos pilotos en reconocimiento de aviones y tácticas de evasión. Después de la guerra, fue entrevistado extensamente por oficiales de inteligencia aliados, tratando de comprender el impacto psicológico de la superioridad aérea. Su testimonio se convirtió en parte de la doctrina fundamental para el combate aéreo moderno. El control del aire se logra no solo a través de una tecnología superior, sino a través de la destrucción sistemática de la moral del enemigo. La historia de Hans Waldmann importa, porque revela una verdad que las estadísticas por sí solas no pueden capturar. Sí, el P-51 Mustang derribó más aviones enemigos que cualquier otro caza aliado. Sí, tenía velocidad, alcance y potencia de fuego superiores. Sí, la capacidad industrial estadounidense produjo más de 15.000 Mustangs entre 1942 y 1945. Esos son hechos, pero los hechos no transmiten lo que se sentía estar en el lado receptor del poder aéreo estadounidense. El testimonio de Waldmann sí lo hace. Describió el P-51 como un avión que cambió la psicología del combate aéreo. Antes del Mustang, los pilotos alemanes creían que podían ganar enfrentamientos individuales a través de una habilidad y tácticas superiores. El Me-109 y el Fw-190 eran aviones excelentes. Los pilotos alemanes estaban entre los mejor entrenados del mundo. Pero el P-51 eliminó la habilidad de la ecuación. No importaba lo bueno que fueras,
No importaba tu experiencia. El P-51 estaría más alto que tú, más rápido que tú, y habría más de ellos. Siempre. Eso es lo que quebró a la Fuerza Aérea Alemana, no las pérdidas. Las pérdidas ocurren en la guerra. Lo que los quebró fue la comprensión de que la victoria era imposible, que cada misión era supervivencia, no combate, que subir a enfrentarse a los P-51 Mustangs era un suicidio con pasos adicionales. Otros pilotos alemanes se hicieron eco de la evaluación de Waldmann. El Oberleutnant Franz Stigler, quien famosamente escoltó a un B-17 averiado a un lugar seguro en 1943. Dijo en una entrevista en 1991 que para 1945 ver P-51 era como ver una sentencia de muerte. No podías superarlos en velocidad, no podías superarlos en combate. Todo lo que podías hacer era esperar que no te vieran. El Generalleutnant Adolf Galland, comandante de las fuerzas de caza de Alemania, escribió en sus memorias que la llegada del P-51 sobre Alemania a principios de 1944 marcó el fin de la Fuerza Aérea Alemana como una fuerza de combate efectiva. El año restante de combate fue solo limpieza. La superioridad técnica del P-51 Mustang provino de una asociación improbable entre la ingeniería estadounidense y británica. El P-51A original, construido en 1942, estaba propulsado por un motor Allison estadounidense y tenía un rendimiento mediocre a gran altitud. Era un buen avión, pero no genial. Entonces, a alguien se le ocurrió una idea. ¿Qué pasaría si pusiéramos un motor británico Rolls-Royce Merlin en un fuselaje estadounidense? El resultado fue el P-51B, que entró en servicio a finales de 1943, y el refinado P-51D, que se convirtió en la variante definitiva en 1944. El motor Packard V1650 Merlin, construido bajo licencia en Detroit, transformó al Mustang de bueno a imparable, a 7.600 metros de altura, donde se libró gran parte de la guerra aérea sobre Alemania. El P-51 con motor Merlin tenía una ventaja significativa sobre cada caza alemán, excepto el Me-262 a reacción, y el Me-262 era tan raro y requería tanto mantenimiento que apenas influyó en la guerra, pero el motor por sí solo no hizo que el P-51 fuera dominante. Fue la combinación de motor, fuselaje y doctrina de misión. El ala de flujo laminar del P-51, diseñada por los ingenieros de North American Aviation, redujo la resistencia y aumentó el alcance. La capacidad interna de combustible de 1000 SIL de 18 litros, combinada con 2 tanques de combustible externos que llevaban 416 litros cada uno, le dio al Mustang un radio de combate que la inteligencia alemana inicialmente se negaba a creer. El armamento de 6 ametralladoras Browning M2 de calibre .50 proporcionó una potencia de fuego abrumadora, y la calidad del entrenamiento de los pilotos estadounidenses, combinada con la superioridad numérica, creó una ventaja táctica que la habilidad por sí sola no podía superar. Los ingenieros alemanes intentaron replicar las capacidades del P-51. Fracasaron. No porque les faltara talento, sino porque les faltaban recursos. Para 1944, la base industrial de Alemania estaba siendo sistemáticamente destruida por los bombardeos aliados. La producción de combustible se había derrumbado. El aluminio era escaso. La mano de obra calificada estaba siendo reclutada para el servicio militar. Los aviones que lograron producir a menudo eran pilotados por pilotos con menos de 30 horas de entrenamiento de vuelo, en comparación con las más de 400 horas que los pilotos estadounidenses recibían antes de entrar en combate. La asimetría era asombrosa.
En 1944, los Estados Unidos produjeron más de 40.000 aviones. Alemania produjo 18.000. En 1945, la producción estadounidense continuó a plena capacidad, mientras que la producción alemana se derrumbó por completo. Para marzo de 1945, cuando Waldmann se negó a volar, la Fuerza Aérea Alemana tenía menos de 1.000 cazas operativos restantes. La otra Fuerza Aérea tenía más de 3.000 P-51 Mustangs. Waldmann conocía estos números. Todos los pilotos de la Fuerza Aérea Alemana los conocían. Habían sido informados sobre la capacidad de producción estadounidense. Habían visto los interminables torrentes de bombarderos, escoltados por interminables enjambres de P-51. Sabían que estaban luchando contra un enemigo con recursos infinitos, contra sus propios suministros menguantes, y sabían que cada misión podría ser la última. Ese conocimiento creó un peso psicológico que las estadísticas no pueden medir. Waldmann cargó con ese peso durante 8 minutos el 18 de marzo de 1945. Vio morir a 3 amigos. Sobrevivió por misericordia, no por habilidad, y se dio cuenta de que mañana, o al día siguiente, su suerte también se acabaría. Así que se marchó. Las familias de Meyer, Becker y Schmidt recibieron telegramas 3 días después. Notificación estándar. Su hijo murió en servicio al Reich, sin detalles sobre cómo. Sin explicación de lo que sucedió en esos 8 minutos sobre Baviera, solo un telegrama, una medalla enviada por correo 6 semanas después y toda una vida de preguntas sin responder. La madre de Klaus Meyer mantuvo su habitación exactamente como él la había dejado, su uniforme colgado en el armario, su libro de registro de vuelo en el escritorio. Murió en 1962. Sin haber movido un solo objeto. El hermano menor de Otto Becker se unió a la Fuerza Aérea Alemana en abril de 1945, con la esperanza de vengar la muerte de su hermano. Fue derribado por P-51 en su tercera misión. 2 hermanos, con 2 meses de diferencia. Ambos muertos por Mustangs estadounidenses. Su madre no habló durante 6 años. La hija de Dieter Schmidt, nacida en junio de 1945, creció conociendo a su padre solo a través de fotografías y cartas. Guardó una foto de él con su traje de vuelo en su mesita de noche toda su vida. Murió en 2019 sin siquiera conocer los detalles de cómo fue asesinado o por qué. Estas no eran estadísticas. Eran hijos, hermanos, padres, seres humanos con familias esperándolos. Con vidas no vividas, con futuros robados. La guerra se lleva muchas cosas, pero lo que más se lleva es el potencial. El hombre en que Meyer podría haberse convertido. La vida que Becker nunca vivió. La hija que Schmidt nunca abrazó. Esas pérdidas se acumulan a través de generaciones, resuenan a través del tiempo de maneras que ninguna victoria o derrota puede explicar por completo. Waldmann lo sabía, por eso se marchó. No pudo salvar a Meyer, Becker ni a Schmidt. Pero podía dejar de agregar nombres a la lista, podía dejar de escribir telegramas a madres y viudas, podía dejar de ser parte de una máquina que consumía hombres jóvenes y producía solo dolor. Los pilotos estadounidenses que los derribaron ese día no tenían idea de a quién habían matado. Para Browning, Peterson y Walsh eran solo contactos enemigos, objetivos destruidos, victorias acreditadas. Aterrizaron de regreso en Inglaterra, bebieron cerveza, jugaron a las cartas y se fueron a dormir. A la mañana siguiente volaron otra misión y lo hicieron todo de nuevo. Así es como funciona la guerra. ¿No piensas en los hombres en el otro avión? No puedes.
Si lo hicieras, nunca podrías apretar el gatillo. James Browning voló 97 misiones de combate entre diciembre de 1944 y mayo de 1945. Se le atribuyeron 11 victorias aéreas, lo que lo convirtió en un as. Regresó a los Estados Unidos en agosto de 1945. Se casó con su novia de la escuela secundaria y trabajó como piloto comercial durante 38 años. Murió en 1998 a la edad de 76 años, rodeado de su familia. Nunca supo que había luchado contra Hans Waldmann. Nunca supo que una de sus victorias había sido la gota que derramó el vaso para un AES alemán. La historia está llena de conexiones como esa, intersecciones del destino que los participantes nunca reconocen. Richard Peterson sobrevivió a la guerra con 9 muertes confirmadas. Permaneció en la Fuerza Aérea y voló en Corea y Vietnam. Se retiró como coronel en 1973 y pasó sus últimos años enseñando historia de la aviación en un colegio comunitario en Texas. Murió en 2007. Thomas Walsh, el joven piloto de Boston que obtuvo su primera muerte ese día, no regresó a casa. Fue derribado por la Flak sobre Dresde 3 semanas después del enfrentamiento con Waldmann. Tenía 21 años. Su nombre está en el muro del cementerio americano de Cambridge, en Inglaterra, junto con otros 5.126 estadounidenses que murieron en la guerra aérea sobre Europa. La maquinaria de guerra continuó sin ellos. Los bombarderos siguieron volando. Los P-51 siguieron escoltando. La Fuerza Aérea Alemana siguió muriendo. Para abril de 1945, la resistencia alemana en el aire se había derrumbado por completo. Para mayo, todo había terminado. La mayor guerra aérea en la historia humana terminó no con una dramática batalla final, sino con un gemido. Los pilotos alemanes aterrizaron sus aviones, se marcharon y se fueron a casa. No quedaba nada con qué luchar y ninguna razón para seguir luchando. Waldmann sobrevivió. Eso solo es extraordinario. De los 12 pilotos que habían comenzado en su escuadrón original en 1943, él era el único vivo en mayo de 1945. Los otros habían muerto en combate. Murieron en accidentes de entrenamiento o simplemente desaparecieron. La supervivencia como piloto de combate en 1944 y 1945 requería no solo habilidad, sino una suerte extraordinaria. Waldmann tenía ambos, y entonces, en marzo de 1945, decidió que la suerte ya no era suficiente. Su decisión fue controvertida en ese momento. Algunos compañeros pilotos lo llamaron cobarde. Otros lo entendieron. El mayor Herget, el comandante del escuadrón que había informado sobre la misión el 18 de marzo, escribió en su diario privado que Waldmann era el hombre más valiente que había conocido. Se necesita valor para volar en combate. Se necesita aún más valor para admitir cuando el valor no es suficiente. Después de la guerra, Waldmann fue entrevistado por historiadores militares estadounidenses docenas de veces. Querían entender el impacto psicológico del P-51 Mustang en los pilotos de caza alemanes. Waldmann siempre fue honesto, a veces brutalmente honesto. Les dijo que el Mustang no solo ganó la superioridad aérea, sino que destruyó la voluntad de luchar. Dijo que para 1945 la mayoría de los pilotos alemanes sabían que iban a morir. La única pregunta era ¿cuándo? Dijo que los pocos que sobrevivieron lo hicieron evitando el combate por completo, aterrizando con problemas en el motor, perdiéndose y terminando en el aeródromo equivocado. Cualquier cosa para evitar enfrentarse a los P-51. Los entrevistadores le preguntaron si había algo que Alemania pudiera haber hecho diferente. Mejores tácticas, mejores aviones, mejor entrenamiento. Waldmann dijo que no.
Dijo que la guerra se perdió en el momento en que la industria estadounidense se movilizó por completo. Dijo que la única ventaja de Alemania había sido una ventaja inicial. Y una vez que eso desapareció, el resultado era inevitable. Dijo que el P-51 Mustang era solo el símbolo más visible de la superioridad industrial y tecnológica estadounidense, pero representaba algo mucho mayor. Un sistema económico que podía producir 15.000 cazas avanzados mientras simultáneamente construía bombarderos, tanques, barcos y suministraba a los aliados en todo el mundo. Alemania no podía competir con eso. Nadie podía. Tenía razón. Los números cuentan la historia. En 1944, Estados Unidos produjo 96.318 aviones. De todo tipo, cazas, bombarderos, transportes, entrenadores. Alemania produjo 39.807. Japón produjo 28.180. Estados Unidos, por sí solo, superó la producción de las potencias del eje combinadas por más de 2-1, y los aviones estadounidenses no solo eran más numerosos, sino que eran mejores. El P-51 Mustang, el P-47 Thunderbolt, la B-17 Fortaleza Volante, la B-29 Superfortaleza. Estas no eran solo armas, eran declaraciones. Decían, podemos construir cualquier cosa, en cualquier cantidad, con cualquier estándar de calidad, y no pueden detenernos. Ese era el arsenal de la democracia. No un eslogan, no propaganda, un hecho. Los trabajadores estadounidenses, muchas de ellas mujeres que nunca habían tenido un trabajo de fabricación antes de la guerra, construyeron los aviones que ganaron la superioridad aérea sobre Europa y el Pacífico. Rossi la remachadora no era un mito, era real. Sus manos construyeron los P-51 que escoltaban a los bombarderos. Su trabajo hizo posible la victoria. Y lo hizo mientras criaba familias, administraba hogares y mantenía unida una sociedad que había enviado a millones de hombres al extranjero a luchar. La calle principal de Estados Unidos ganó la Segunda Guerra Mundial. No solo los soldados, sino los trabajadores de las fábricas, los agricultores, los camioneros, los conductores de trenes, los trabajadores de los astilleros, los maestros, las enfermeras y el millón de otros trabajos que mantuvieron al país funcionando mientras libraba una guerra en dos frentes. Esa generación entendió algo que es fácil de olvidar hoy en día. La libertad no es gratis. Cuesta, requiere sacrificio y a veces requiere que la gente común haga cosas extraordinarias. El P-51 Mustang es un símbolo de ese sacrificio. Cada avión que salió de la línea de producción representaba miles de horas de trabajo, materias primas extraídas, procesadas y moldeadas, motores construidos, probados e instalados, alas ensambladas, remachadas e inspeccionadas, electrónica calibrada, armas montadas, tanques de combustible instalados, pintura aplicada, cada componente individual hecho por manos humanas, siguiendo planos creados por ingenieros estadounidenses, utilizando procesos perfeccionados por el ingenio estadounidense. Y luego esos aviones volaron a Inglaterra, aterrizaron en aeródromos construidos por ingenieros estadounidenses. Fueron mantenidos por personal de tierra estadounidense, abastecidos de combustible con gasolina estadounidense refinada del petróleo estadounidense, armados con municiones estadounidenses fabricadas en fábricas estadounidenses, y volados por pilotos estadounidenses entrenados en escuelas de vuelo estadounidenses. Todo el sistema, desde el mineral en bruto en el suelo hasta un caza a 25.000 pies sobre Alemania, era estadounidense, de principio a fin. Eso es lo que ganó la guerra aérea, no el heroísmo individual.
aunque hubo mucho. No las tácticas superiores, aunque las tácticas estadounidenses evolucionaron y mejoraron a lo largo de la guerra, sino la superioridad industrial y tecnológica abrumadora, imparable, inevitable. Hans Waldmann entendió eso. Lo vio en los P-51 que mataron a sus compañeros de ala. Lo vio en las corrientes de bombarderos que oscurecieron el cielo. Lo vio en las estadísticas que mostraban el colapso de la producción alemana mientras la producción estadounidense se aceleraba. Sabía que la guerra había terminado mucho antes de que Alemania se rindiera oficialmente. Simplemente tuvo el valor de admitirlo y actuar en consecuencia. Su historia importa porque no es una historia sobre cobardía. Es una historia sobre enfrentar la realidad, sobre elegir la vida sobre el honor, cuando el honor significa morir por una causa que ya está perdida, sobre reconocer cuando la resistencia continua no es valentía, es suicidio. Esas son verdades duras. El tipo de verdades que solo se vuelven claras cuando has perdido a 3 amigos en 8 minutos y te das cuenta de que eres el siguiente. Waldmann vivió hasta 1983. Nunca volvió a volar después del 18 de marzo de 1945. Ni siquiera se subió a un avión pequeño como pasajero. Había pasado 12 años en la cabina y 8 minutos sobre Baviera le enseñaron que nunca quería volver. Se convirtió en maestro de escuela en un pequeño pueblo de Baviera. Enseñó historia y matemáticas. Se casó. Tuvo 3 hijos y vivió una vida tranquila, sin destacar. Cuando los estudiantes le preguntaban sobre la guerra, les decía la verdad, que la guerra es desperdicio, que la victoria tiene costos, que los hombres que no regresan a casa dejan agujeros que nunca se curan por completo. Se mantuvo en contacto con las familias de Mayer, Becker y Schmidt. Escribió cartas, los visitó cuando pudo. Asistió a sus funerales cuando murieron las madres. Se sintió responsable de sus muertes, aunque había hecho todo lo posible para mantenerlos vivos. Esa es la carga que llevan los comandantes, los nombres, los rostros, el conocimiento de que las decisiones que tomaste, las acciones que tomaste o no tomaste, determinaron quién vivió y quién murió. En 1976, Waldmann fue invitado a una conferencia de historia de la aviación en Estados Unidos. Los ases alemanes eran raros para entonces. La mayoría había muerto en la guerra o en los años posteriores. Waldmann era uno de los pocos que quedaban. Aceptó ir, a regañadientes. En la conferencia, conoció a pilotos estadounidenses que habían volado P-51 sobre Alemania. Compartieron historias, compararon notas, se dieron cuenta de que probablemente habían estado en el mismo cielo al mismo tiempo, tratando de matarse entre sí. Uno de esos pilotos le preguntó a Waldmann cómo era enfrentarse a los P-51 Mustang. Waldmann pensó por un largo momento y luego dijo algo que el piloto nunca olvidó. Dijo, era como ser casado por algo que podía verte, pero tú no podías verlo. Algo más rápido, más fuerte, más paciente, algo que no cometía errores. Cada vez que despegábamos, sabíamos que podríamos no volver, y ese conocimiento, esa certeza de la muerte, te rompe de maneras que perder una pelea nunca podría. El piloto estadounidense, un tal Roberto Johnson, que había volado con el 56º Grupo de Caza, asintió. Dijo que lo entendía. Esa guerra no se trataba de gloria ni heroísmo. Se trataba de supervivencia, de hacer tu trabajo y esperar que la suerte te acompañara un día más, de llevar el recuerdo de los amigos que no regresaron a casa, de preguntarte por qué sobreviviste tú cuando hombres mejores murieron. Se estrecharon las manos, antiguos enemigos.
unidos por la comprensión de que la guerra arrebata todo a todos los involucrados. Ganadores y perdedores pagan el precio. La única pregunta es cuánto y por cuánto tiempo. Esta historia comenzó a las 2:47 p.m. del 18 de marzo de 1945, cuando Hans Waldmann aterrizó su Me-109G y decidió que ya había sido suficiente. Pero no termina ahí. Termina contigo, leyendo o escuchando esto, entendiendo lo que significó ese momento, entendiendo que el P-51 Mustang no era solo un avión de combate. Era una manifestación del poder industrial estadounidense, la innovación tecnológica y la voluntad nacional. Era la prueba de que cuando Estados Unidos se compromete a algo, total y completamente, el resultado es inevitable. Pero más que eso, era una máquina volada por jóvenes, construida por trabajadores estadounidenses, diseñada por ingenieros estadounidenses y desplegada en defensa de la libertad. Esos hombres, esos trabajadores, esos ingenieros, eran la generación de tus abuelos. Eran las personas que se sentaban a la mesa los domingos en pequeños pueblos de todo Estados Unidos, escuchando la radio, leyendo cartas del frente, colgando estrellas en las ventanas y rezando por hijos que tal vez no regresarían a casa. Tu familia fue parte de eso. Tal vez tu abuelo voló, tal vez tu abuela construyó aviones, tal vez tu tío abuelo murió en un bombardero sobre Alemania o en un caza sobre el Pacífico. Su generación salvó al mundo, literalmente. Se enfrentaron al fascismo y al totalitarismo y dijeron, aquí no, nunca, y respaldaron esas palabras con acero, sangre y sacrificio. El P-51 Mustang es su monumento. Cada uno que sigue volando es un recordatorio de lo que hicieron. Cada exhibición aérea donde un Mustang restaurado ruge al pasar es un tributo a los hombres que los volaron y a los hombres que los construyeron. Cada fotografía, cada documental, cada historia como esta, es una forma de decir, recordamos, honramos, nunca olvidaremos. Si preservar estas historias te importa, si honrar a la generación que salvó al mundo significa algo, YouTube tiene la función de supergracias. No se trata de la cantidad, se trata de decir que vale la pena mantener viva esta historia, que el sacrificio de hombres como Klaus Meyer, Otto Becker y Dieter Schmidt no debe ser olvidado. Que el coraje de hombres como Hans Waldmann, que supo cuándo dejar de luchar, merece reconocimiento. Que los jóvenes estadounidenses que volaron P-51 sobre Europa, muchos de los cuales nunca regresaron a casa, se ganaron algo más que un nombre en un muro conmemorativo. Esta es nuestra historia, historia estadounidense, la historia de una generación que se enfrentó al mayor mal del siglo XX y lo derrotó. No porque fueran perfectos, no porque la guerra sea gloriosa, sino porque entendieron que vale la pena luchar por algunas cosas, que la libertad tiene un precio y que cuando se les llama, la gente común puede hacer cosas extraordinarias. Hans Waldmann se marchó a las 2:47 p.m. del 18 de marzo de 1945. La guerra continuó sin él. Los P-51 Mustang siguieron volando, los bombarderos siguieron atacando, y 79 días después, Alemania se rindió. La guerra aérea había terminado. La generación más grandiosa había ganado. Nunca olvides lo que hicieron, nunca olvides lo que costó, y nunca olvides que tu libertad vuela sobre las alas que ellos construyeron.